Bueno, antes de empezar queríamos agradecer al Museo Arqueológico de Badajoz su invitación y bueno, queremos contar brevemente en qué va a consistir la charla que vamos a dar. Bueno, un inciso, el director es César, el director de campo, yo he sido la arqueóloga encargada de los materiales que han ido llegando. Entonces, hemos dividido la conferencia. Él va a llevar el grueso de la charla porque nos va a hablar de la introducción, de cómo se encontró el yacimiento, un poco de la época del Calcolítico, por si alguien, un poco por ponernos todos en situación de qué estamos hablando, y también va a contar en sí la estructura del yacimiento y qué consiste el yacimiento que hemos estado excavando durante los últimos 2 años. Luego, esos materiales que se recogen en el yacimiento han pasado por mis manos, he tenido la suerte de poder verlo todo y a partir de ahí ya iremos distribuyendo a diferentes investigadores, especialistas de cada cosa, que podrán ir sacándole mucho más rendimiento a los materiales. Y esa es la parte que yo voy a explicar, pero va a ser muy breve, o sea que no os asustéis si él habla mucho rato, porque no va a ser mitad y mitad, yo hablaré menos. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación y a todos y a todas por vuestra asistencia. La presentación que hacemos hoy pues gira en torno a Cortijo Lobato, que, como ha dicho Mila, pues es un yacimiento que hallamos en el 2021 y que hemos excavado durante los 2 últimos años. Aquí podéis ver su ubicación, se encuentra en el término municipal de Almendralejo, dentro del complejo fotovoltaico de Acciona, que está promovido por Acciona Energía, que es la compañía, pues que la empresa que ha pagado la intervención. Nuestra investigación pues forma parte del cumplimiento de las medidas correctoras establecidas por la Junta de Extremadura, que incluían la protección, conservación y estudio del patrimonio arqueológico presente en la planta fotovoltaica. Y bueno, lo más interesante de todo es que Cortijo Lobato pues no está solo. Como veis aquí, pues han aparecido muchos restos en la planta. Dentro de la planta se localizan 6 recintos calcolíticos y otros 5 yacimientos de otros periodos, como la Edad del Bronce, la Edad del Hierro y época romana, abarcando una secuencia de ocupación de casi 3.500 años. Todos ellos han sido protegidos y vallados, esto es muy importante, por lo que está garantizada su conservación pues, para el futuro. La excavación de Cortijo Lobato, de esta manera, pues solo es el inicio de un proyecto más amplio que continuará en los próximos años con intervenciones en el resto de yacimientos. Para que os hagáis una idea pues, de la riqueza arqueológica de la zona, en esta diapositiva podéis ver una selección de algunos de los enterramientos que hemos excavado en la planta. Son de época calcolítica, este que veis aquí, estos son de la Edad del Bronce y estos son de época romana. Una necrópolis que excavó José Manuel Márquez Gallardo, que está aquí hoy presente. Centrándonos ya en Cortijo Lobato, pues en esta diapositiva podéis ver el perfil del cerro en el que se asienta la fortificación. Se trata de un pequeño cerro calcáreo de forma cónica, está situado a 314 metros sobre el nivel del mar y ofrece pues, un amplio dominio visual de todo el territorio, abarcando pues, buena parte de Tierra de Barros. Desde este punto se controla un espacio de gran productividad agrícola, así pues como las principales vías naturales de comunicación entre el Valle del Guadiana, el Andalucía Occidental y la meseta. En este vídeo, que grabamos justo antes de comenzar la excavación, pues podéis apreciar este paisaje. En su entorno no hay cerros de mayor altura, como veis, y desde este punto pues, se controla un territorio muy amplio, pues la Sierra de Arroyo San Serván, la Sierra de Alange, la Sierra de Hornacho, que ahora aparecerá, la zona de Almendralejo, Zafra al fondo, Feria y bueno, las primeras estribaciones también de Sierra Morena. Además de la Pijotilla, que está en Solana de los Barros, y muchos de los recintos calcolíticos situados en torno al río Guadajira. De esta manera, pues, su ubicación combina de una manera muy eficaz 2 aspectos clave. Por un lado, control visual y defensivo del entorno, y por otro, pues, una cierta discreción, ya que este cerro pues, se camufla en la zona y pasa bastante desapercibido. Esta diapositiva podéis ver una secuencia de imágenes de la ubicación del yacimiento pues, a lo largo del tiempo.
Estas tres de arriba, estas dos primeras son históricas, son del año 45 y del 56, y ya como veis el yacimiento está aquí, aparece pues el olivar que estaba encima del yacimiento y el cortijo, este cortijo que veis aquí, que la cartografía pues tiene varios nombres, uno de ellos es Cortijo Lobato, y es de donde el nombre, hemos cogido el nombre del yacimiento, pues los nombres del yacimiento, como sabéis, los ponemos por los arqueólogos, los que se encuentran. Antes no tenían nombre porque no se conocían. Y bueno, como se observa en las imágenes, el yacimiento pues no era visible en las fotografías aéreas, lo que explica pues que haya pasado desapercibido durante tanto tiempo. Ya os digo que lo mostramos en el año 2021. Bueno, su hallazgo se produjo gracias pues a una prospección a pie, en la que identificamos en superficie cerámica y herramientas de piedra, y estos eran claros indicadores de que aquí en este cerro había un asentamiento prehistórico. Y no fue hasta el año 2022, tras la retirada del olivar y de la tierra vegetal, cuando pues pudimos comprender por primera vez pues la dimensión de lo que habíamos descubierto. Y bueno, antes de pasar a ver las excavaciones en detalle, pues es importante poner en contexto el yacimiento y conocer pues cuándo se construyó. Para ello pues hemos datado con carbono 14 13 huesos de ovejas y cabras que fueron consumidas por los habitantes del yacimiento y que muestran que Cortijo Lobato se construyó hacia el 2940 a.C., es decir, hace aproximadamente 5.000 años, y que fue abandonado pues en torno al 2450 tras unos 5 siglos de ocupación. Con este cronograma, pues en el que aparecen algunos de los monumentos prehistóricos más conocidos, podéis haceros una idea pues del contexto cronológico del yacimiento. Vemos que se desarrolla en un momento clave de la historia de la humanidad. Mientras Cortijo Lobato pues estaba habitado, en Egipto pues estaban construyendo las pirámides de Giza, como veis aquí. En Mesopotamia pues florecían ciudades como Ur y Uruk, donde unos siglos antes había surgido la escritora. Y en este momento también se estaba construyendo en el noroeste de Europa monumentos pues, como Stonehenge. Si lo llevamos a contextos más... Se ha quedado bloqueado. Si lo llevamos a contextos más cercanos, pues Cortijo Lobato es 2.500 años anterior al Truñuelo, ese yacimiento que hablaba Javier, que está aquí en Guareña, es impresionante, y casi 3.000 años anterior a la fundación de Mérida. Es decir, a ver qué se ha pasado. Perdón, que se ha ido esto. Un momento. Es que no se mueve. No se mueve. Bueno, pues da igual. Sí, ya está. Es decir, estamos ante un yacimiento que nos sitúa los orígenes de las primeras sociedades complejas y que conecta nuestro territorio pues, con algunos de los procesos históricos más importantes del mundo antiguo. En la península ibérica, vamos a poner un poquito de contexto calcolítico para la gente que no lo conozca. El calcolítico duró aproximadamente 1000 años, entre el 3200 y el 2200 a.C. Es una etapa marcada pues, por la aparición del cobre, aunque todavía pues, la mayoría de las herramientas seguían siendo de piedra. En esta época pues, surgen poblados estables y en muchos casos fortificados, como los millares, que nos muestran una sociedad pues, cada vez más compleja. Y la agricultura y la ganadería pues, se intensificaron, lo que permitió pues, producir más alimentos y sostener a una población mayor, pero este crecimiento no se debió a grandes avances tecnológicos, sino pues, a un aumento del trabajo. En el fondo, se seguía produciendo de una forma muy parecida al neolítico, pero con un esfuerzo cada vez mayor. Es decir, que la gente cada vez trabajaba más para poder mantener a toda la población. Podemos decir que eran sociedades todavía bastante igualitarias, pero que estaban empezando a dejar de serlo. Y este cambio tuvo consecuencias importantes. Aumentó la violencia, crecieron las desigualdades sociales y se extendieron enfermedades relacionadas con el contacto con los animales, como la peste o la tuberculosis. O sea que todavía estamos pagando la evolución que tuvieron hace 5.000 años. Bueno, aquí vemos dónde se guardaba todo lo que producían. Pues estos son los almacenes de la época, son los llamados campos de hoyos o silos,
que encontramos pues tanto en el interior como en el exterior de los recintos calcolíticos. Su función no era siempre la misma, pero en muchos casos servían para almacenar cereales y leguminosas. Alrededor de Cortijo Lobato, por ejemplo, hemos hallado más de 200 de estos hoyos y que fueron excavados por también José Manuel Márquez, que está aquí. Que sí, Ha hecho muchas cosas. Y queda aquí debajo, ¿no? En esta diapositiva ya vemos un mapa con la distribución de los recintos calcolíticos. No están todos los conocidos, hay muchísimos más, pero sí nos sirve pues, para entender los patrones de poblamiento durante esta época. Como veis, pues, los yacimientos no se reparten de manera uniforme por toda la península y se concentran en las grandes cuencas fluviales, especialmente en el Duero, como veis aquí, en el Tajo, sobre todo en la zona de Madrid y aquí en el norte de Cáceres, y en el Guadiana, donde encontramos la mayor densidad de poblamiento de toda la península. Esto nos indica pues, que estos asentamientos se situaban preferentemente en suelos fértiles, favorables a la agricultura, sobre todo, más que a la ganadería, y cercanos a los ríos. También aparecen en el Guadalquivir y en la zona de Almería y de Alicante. En el Valle del Ebro y de la Cordillera Cantábrica, aunque no parece, hay algunos conocidos, pero sí es verdad que son casi prácticamente no hay conocidos, y esto no significa que no viviese gente en esta zona, sino que no construían recintos de este tipo, por eso no aparecen en el plano. Dentro de este conjunto existen tres grandes tipos de recintos: los recintos de fosos, los recintos amurallados y los recintos mixtos con fosos y murallas, que es como Cortijo Lobato. El tipo más abundante es el que vemos aquí arriba, son los recintos de fosos. Son, con diferencia, los más numerosos, especialmente en la cuenca del Guadiana, donde conocemos decenas de ejemplares. Forman parte pues, de un fenómeno de escala europea que se remonta al Neolítico final y que se caracteriza por ser espacios delimitados por fosos circulares y concéntricos, como estos que veis aquí, a veces de gran complejidad y en algunos casos con decenas de anillos concéntricos, como Perdigoes, que está aquí, que está en Portugal. Algunos alcanzan también, como la Pijotilla, pues, que está en Solana de los Barros, grandes espacios alcanzando hasta 80 hectáreas de ocupación, incluso 200 y 300 como en Valencina o en Marroquín Bajos, que están en Jaén. O sea, que son yacimientos inmensos. Para que os hagáis una idea, un campo de fútbol tiene 1 hectárea. O sea, que la Pijotilla tiene la extensión de 80 campos de fútbol. Suelen situarse en zonas llanas, próximas a los cursos de agua y en tierras fértiles. Son muy pocos los que han sido excavados y esto pues, nos limita mucho su interpretación. Pero en resumen pues, podemos decir que se trataba de lugares de hábitat, de espacios funerarios, espacios rituales, incluso algunos pues, tienen función simbólica, pero como hay muy poquito excavados, pues hasta que no se excaven todos no se podrá saber. Frente a estos recintos encontramos otro tipo de asentamientos, que son menos numerosos, pero son igualmente relevantes, que son los recintos con murallas, sin fosos. En el suroeste peninsular conocemos más de 70 yacimientos. Generalmente son de tamaño más reducido y están delimitados por 1 o 2 murallas, como estos que son los millares, y a menudo pues, están acompañados de bastiones circulares, aquí los podéis ver, y en su interior pues, suelen aparecer cabañas o lugares de hábitat y evidencia de actividades como el tejido o la metalurgia. En nuestro entorno más cercano pues, contamos con algunos ejemplos, como las mesas o San Marcos, que están excavados, el San Marcos que está en Almendralejo. El tercer grupo, que veis aquí, son los que combinan fosos y murallas, como Cortijo Lobato. Son muy poco frecuentes, en este plano pues, aparecen todos los conocidos, y solo son 14 conocidos en toda la península ibérica. Como podéis ver, pues, se concentran en 2 áreas, por un lado en el sureste, los millares, sobre todo en la zona de Almería y de Jaén. En los millares es el más conocido, que es este fortín que veis aquí, que es muy parecido a Cortijo Lobato, aunque es más pequeñito. Y en el suroeste, donde estamos, que está en la cuenca del Guadiana, donde destaca San Blas, que está en Cheles, y Cortijo Lobato. El resto, muy poquito están excavados, que yo sepa no hay ninguno más excavado.
Y bueno, en torno a estos recintos y también en su interior es frecuente hallar las tumbas de las personas que vivían en ellos. El mundo funerario calcolítico es bastante complejo y no se trataba solo de enterrar a los difuntos, sino todo un conjunto de prácticas posteriores que incluían la manipulación de los esqueletos. En muchas tumbas encontramos esqueletos removidos o incompletos y esto nos indica que existían rituales post-mortem en los que los cuerpos pues, se manipulaban y movían, en parte también pues, para reutilizar los espacios de enterramiento, ya que la mayoría de esta época pues, son tumbas colectivas. Aquí veis algunas recreaciones. Aún así, los enterramientos de la mayoría de la población pues, no dejaron huellas visibles, ya que pues, muchos individuos se enterraron en hoyos y en sitios sin estructuras monumentales que no han perdurado, por lo menos no son visibles en la superficie. En el sureste peninsular, los enterramientos más destacados son los tolos, que son estos enterramientos que veis aquí, que son tumbas de cámara circular, con cubierta de cúpula o de falsa cúpula, como decimos arqueólogos, con un largo corredor y todo ello cubierto a su vez pues, por un túmulo de tierra. Un buen ejemplo que tenemos aquí cerquita es el tolo de Huerta Montero, que es visitable y merece mucho la pena ir a verlo. Y bueno, algunos de estos monumentos alcanzan grandes dimensiones y en su interior pues, se han documentado enterramientos múltiples, acompañados de ajuares muy ricos, como con objetos elaborados con marfil, como estos de aquí, en ámbar o cáscara de huevo de avestruz, y son todos materiales importados del norte de África. Sin embargo, Cortijo Lobato pues, no era un lugar para los muertos, era un lugar para los vivos y no hemos encontrado ningún enterramiento. El enterramiento más cercano calcolítico que tenemos está a 2 kilómetros y también dentro de la planta fotovoltaica, en el yacimiento de la Encomienda 7. Y bueno, ahí excavamos una fosa que contenía un individuo infantil en conexión anatómica, aquí lo podéis ver, está puesto de lado, de cúbito lateral, y junto a 6 cráneos, aquí los podéis ver, y a varias agrupaciones de huesos largos, sin conexión. Esto quiere decir que se enterraron en otro sitio, los han traído aquí, han hecho rituales y los han enterrado y luego enterraron encima el individuo infantil. Estos enterramientos además estaban acompañados de 2 cuencos, uno bastante tosco, no sé si se ve por aquí, y otro pues de paredes finas y más depuradas. Se trata de un enterramiento pues, que encaja muy bien con esas prácticas de manipulación y reutilización que acabamos de comentar. Bueno, y ahora que ya hemos visto los distintos tipos de yacimientos calcolíticos, vamos a concentrarnos en nuestro territorio. En este plano, que es de Víctor Hurtado, se representan los recintos de la cuenca media del Guadiana. Los puntos rojos son recintos amurallados, los puntos negros son recintos de fosos y los amarillos son los campos de hoyos o silos, eso que hemos visto antes. Lo primero que llama la atención es la enorme densidad de yacimientos presentes en ambas márgenes. O sea, como veis, pues son decenas, no hemos contado, no sé cuántos son, pero son decenas. El número que no tiene comparación en toda la península, o sea, esta zona de aquí es donde más yacimientos calcolíticos hay de toda la península que se han conocido. Además de su cantidad, pues también es reseñable su distribución. En la margen izquierda, sobre todo en Tierra de Barros, pues predominan los recintos amurallados, como veis aquí. Mientras que en la margen derecha y en Portugal, pues los más comunes son los recintos de fosos. Este hecho pues podría estar, aunque la mayoría, el 99%, no se han excavado, este hecho pues podría estar relacionado con el control de los caminos naturales. Hay que pensar que Tierra de Barros se encuentra en un eje de comunicación que conecta Andalucía Occidental con Extremadura y la Meseta. Y bueno, como podéis ver, pues se aprecia casi una línea de fortificaciones que van desde Sierra Morena hasta el Guadiana. Tenemos que tener en cuenta que las riberas de los ríos funcionaban pues, como auténticos corredores naturales y su control era fundamental, como en todas las épocas. No es casual, por tanto, que muchos de estos recintos fortificados, como Cortijo Lobato, pues se sitúen en posiciones donde las que dominan visualmente todos estos pasos. Tierra de Barros.
es además una región especialmente favorable para la agricultura de secano, gracias pues a la capacidad de sus suelos para retener la humedad. De hecho, pues estamos ante una de las zonas de secano más fértiles de toda la península. Esto explica, en buena medida, pues la alta densidad de poblamiento que observamos durante el Calcolítico y durante toda la prehistoria. Dentro de este espacio, Cortijo Lobato pues, se sitúa a 16 kilómetros al sureste de la Pijotilla, que está aquí, que es el yacimiento de referencia de la zona, se excavó en los años 80, y apenas 5 kilómetros al norte de San Marcos y al Toro de Huerta Montero, que está en el Almendralejo, en un área en el que se concentra un número muy elevado de recintos, como veis. Muchos de ellos están vinculados al río Guadajira y al arroyo Arnina, que es este pequeño arroyo que viene aquí. Y en este contexto, pues Cortijo Lobato destaca por su posición, que es la más al norte de todo este conjunto. Dentro de este espacio, Cortijo Lobato pues, se sitúa en el arroyo Arnina, que es este pequeño arroyo, muy modesto, que tiene 10 kilómetros, que va prácticamente entre Almendralejo y Salona de los Barros, y que es afluente del Guadajira. Sin embargo, y esto es lo más interesante, en torno a este pequeño arroyo pues, se concentra la mayor densidad de recintos calcolíticos por metro cuadrado de toda la península ibérica, con al menos 26 enclaves, aunque seguramente son más, documentados. La mayoría son de pequeño tamaño, tienen menos de 2 hectáreas la mayoría, con excepciones como San Marcos, que está aquí, o Regato Calavera, que está aquí, cerca de Cortijo Lobato, pues que alcanzan 16 y 8 hectáreas. Y ambos pues, se supone que tienen murallas. Bueno, más allá de su número, lo realmente llamativo es la proximidad que hay entre ellos. No sé si se ve muy bien en el mapa, pero algunos están separados por apenas 100 metros de distancia, unos de otros. Y desde el punto de vista tipológico, pues encontramos una gran variedad. Algunos son polilobulados, como esto de aquí, que tienen fosos, pues tienen una especie de lóbulos, que son característicos del Guadiana, y otros muchos, la gran mayoría, pues son recintos de fosos concéntricos y circulares, como todos estos que ve, que estos están, por ejemplo, en torno a la Solana de los Barros. Y todo esto se concentra en un espacio muy concreto, muy reducido, y aquí observamos una imagen aérea del conjunto de recintos situados en la finca del Marqués de la Encomienda, que es donde se sitúa la planta fotovoltaica, como veis aquí. En rojo están señalados los recintos que se encuentran dentro de la planta. Como veis, todos tienen su valla perimetral y no se ha puesto las placas encima. Todos están protegidos. Se han creado como unas islas de protección para que no se vuelva a construir en ellos y ya se conservarán para el futuro. En total, son 10 los recintos que están situados en torno a este pequeño regato, que es estacional. La mayor parte del año no lleva agua, pero es muy significativo todo este número de recintos situados en torno. Los que están marcados en rojo son los que están dentro de la planta fotovoltaica. Aquí está Cortijo Lobato, y luego hay otros 5 en línea prácticamente, y los que están en azul son los que no están en la planta fotovoltaica. Y bueno, lo más llamativo de esta zona es que todos estos que veis en línea están distanciados apenas por 200 metros de distancia. Esto pues nos permitirá, los que están en rojo se excavarán en el futuro. O sea, como están dentro de la planta, está previsto que los excavemos en los próximos años. Y esto pues, nos permitirá profundizar en cuestiones importantes como la organización del territorio, las relaciones entre las comunidades y la posible especialización de los asentamientos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver en detalle la excavación. Pero antes pues, me gustaría destacar que esta investigación no la estamos llevando a cabo en solitario. A lo largo de estos años hemos establecido distintos convenios de colaboración con equipos especialistas cuya aportación pues, está siendo fundamental para comprender el yacimiento en toda su complejidad. En el estudio de la fauna contamos con Antonio Rodríguez Hidalgo del CSIC, Instituto de Arqueología de Mérida, y de Nelson José Oliveira de la Universidad de Évora. En arqueogenética, a ver si lo digo bien, trabajamos con Wolfgang Hank del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, en Alemania. Para las dataciones del arqueomagnetismo contamos con el equipo de María Luisa Osete del Departamento de Física de la Tierra
y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. En antropología contamos con la antropóloga Celia García Domínguez, de la Fundación Extremeña de la Cultura. En los análisis de materiales constructivos pues participan la Unidad de Arqueometría de la Universidad de Málaga y Alejandra Sánchez Polo, de la Universidad de Valladolid. En el estudio de materias líticas primas contamos con Francisco Javier Luque del Villar y Belén Soutullo García, del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad Complutense de Madrid. Y por último, en arqueobotánica trabajamos con Guillem Pérez Jordá, del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valencia. A todos ellos pues queremos agradecer su implicación y su colaboración en el estudio del yacimiento. Bien, vamos a pasar ya a ver las características del yacimiento. Aquí podéis ver un plano de la fortaleza y sus características principales. Pues tiene un diámetro de 150 metros en el eje este-oeste y 120 metros en el eje norte-sur. Está formada por 3 murallas concéntricas. Aquí podéis ver la reconstrucción, pero también podéis ver la planta de la excavación. Y las 3 murallas pues suman en total 550 metros de longitud y están reforzadas por 25 bastiones, que son estas torres que veis aquí, que aparecen a unas distancias regulares y están todas siguiendo un plan diseñado pues para la protección del sitio. Todo lo que veis aquí, pues la entrada era una única entrada de apenas 70 centímetros de anchura orientada hacia el oeste, que es esta de aquí, que está aquí reconstruida. Ahora lo vamos a ver, hacia el este, perdón. Ahora lo vamos a ver. Bueno, durante la excavación, antes de continuar, pues tenéis que saber que hemos delimitado por completo todo el sistema defensivo, incluyendo el trazado de los fosos y de las murallas, que ocupan 1,5 hectáreas. Debido al tiempo disponible y al gran tamaño del yacimiento, si veis aquí los coches, pues hacéis una idea del tamaño de la fortaleza, no hemos podido excavar todo su interior. Sí hemos excavado hasta agotar los niveles arqueológicos, pues el interior del fortín, que es este pequeño edificio pentagonal que veis aquí, y toda la mitad sur del yacimiento, que es esta. La mitad norte, pues hemos delimitado las murallas y los fosos, pero no hemos alcanzado los niveles donde se encuentran las cabañas y las demás estructuras. Y esta zona, toda esta zona de aquí, pues se mantiene en reserva arqueológica para futuras intervenciones. En este vídeo, para empezar, este vídeo lo grabamos al finalizar la segunda campaña, en octubre del año pasado. Y si os fijáis en los coches, como he dicho antes, los olivos, pues podéis haceros una idea del tamaño de la fortaleza. Como veis, las murallas y los fosos ocupan toda la parte alta del cerro y la ladera, de modo que pues, todo el cerro está fortificado, aprovechando la zona más alta y llana pues, para la construcción del recinto. Configurando un sistema, un dispositivo excepcional en la península ibérica. No hay ninguno que tenga estas defensas ni esta configuración en toda la península que se conozca y que esté excavado. Seguramente que hay alguno más. Bueno, todo lo que veis es realmente solo la base de las estructuras. El resto, el alzado que estaba construido en tierra, pues ya en tierra y madera principalmente, pues se ha perdido de forma natural y con el paso del tiempo y también pues en gran parte debido a la intensa actividad agrícola realizada sobre el yacimiento que ha erosionado todo el cerro. Aún así, la información conservada pues nos permite hacernos una idea bastante precisa de cómo debía ser su aspecto original. Gracias a ello hemos realizado esta reconstrucción digital junto al estudio de arquitectura Dinamita Light, que está basada directamente en los planos de la excavación. El resultado pues, muestra un sistema claramente planificado para la defensa y la única entrada, como he dicho antes, esta de aquí, pues tenía 70 centímetros de anchura y las 3 murallas funcionaban de forma conjunta y sus bastiones están dispuestos como veis aquí, pues de forma estratégica, de modo que los bastiones de la muralla intermedia pues protegen a los bastiones de la muralla delantera. Siempre, si os fijáis, pues siempre hay 2 bastiones delante, detrás
desde la delantera. De este modo, pues se evitaban ángulos muertos y puntos ciegos y permitían pues atacar a los atacantes desde todas las partes de las murallas. A esto se suman los fosos, que los dos principales pues tienen 2 metros de profundidad y 4 de anchura, de manera pues que impedían una aproximación directa hasta las murallas. Y de hecho, como veis aquí, pues el foso exterior es continuo, no se interrumpe en ningún punto, por lo que el acceso a la fortaleza debía hacerse mediante una pasarela de madera que en momentos de peligro pues se podría retirar como un castillo medieval. Las principales dudas que teníamos al hacer la reconstrucción era la altura pues, de cada muralla, porque nada de eso se ha conservado. Entonces, para estimarlo, nos hemos basado en yacimientos similares como Villavieja en Granada o Zambullal, que está en Portugal, pues donde todavía se conservan murallas calcolíticas de 3 metros de altura. Y en conjunto, pues estamos ante una fortificación compleja y muy avanzada para su tiempo, cuya construcción pues, debió implicar la coordinación de un amplio grupo de personas y una organización social capaz de planificar una obra de esta envergadura. Esta es una vista central del edificio cenital. En muchos de estos espacios que veis vacíos, faltan por añadir todas las cabañas y estructuras que hemos encontrado durante la segunda campaña, porque esta reconstrucción está basada solo en los datos de la primera campaña. Pero bueno, ya lo haremos este año. Bueno, cómo se entraba aquí ya lo he explicado un poco. Vamos a verlo en detalle. La fortificación cuenta con una única entrada, esta que veis aquí, y aquí está reconstruida esta pequeña puerta. Era la única entrada para entrar a todo el conjunto. Y está diseñada para impedir que varias personas pues, pudieran entrar al mismo tiempo. Está reforzada con 2 muros curvos, lo veis aquí, en su cara interna, que forman un angosto pasillo en forma de embudo, cuya función pues, era limitar la movilidad de los atacantes, obligándolos a avanzar en fila. Yo digo que tiene 70 centímetros, 70 centímetros es muy estrecho. Además, pues, las puertas de las 2 murallas exteriores, como veis aquí, están dispuestas en codo, de manera que al no estar enfrentadas, pues se impedía el acceso directo al corazón de la fortaleza. Y mientras estaban haciendo estos giros y estos quiebros, pues estaban atacando desde los 3 bastiones, por ejemplo. La entrada está protegida por 3 bastiones, lo que protegía pues, muy bien la entrada. Y bueno, una vez que se entraba a la fortaleza, ¿cómo se organizaba su interior? Bueno, durante la excavación comprobamos que al tratarse de una zona llana y cerrada, pues el interior se encharca cuando llueve. Y para resolverlo, pues los habitantes de la fortaleza construyeron caminos sobrelevados que permitían circular por el interior sin dificultades. El primero es este, es totalmente artificial, tiene 90 centímetros de anchura y está construido con un mortero de caliza colocado pues, sobre un zócalo de piedra. Tiene 35 metros de longitud y une las 3 entradas de la muralla y se dirigía hacia el exterior, sobre la pasarela que estaría en este foso. El segundo camino rodea el fortín, que es este edificio pentagonal, por la zona sureste y aprovecha pues, la roca caliza natural, que es toda esta placa blanca que veis aquí, y que recortaron formando una plataforma elevada de unos 90 centímetros de anchura también, en torno a la cual pues, se organizan la mayoría de las cabañas, como veis aquí. No conocemos su longitud total porque continúa bajo la zona no excavada, que es toda esta. Aquí podéis ver los 2 caminos. El de arriba es el que está recortado en la roca caliza, como veis está situado en el centro. Aquí, después de esta foto, encontramos cabañas en los 2 laterales. Y el de abajo pues, es el camino artificial, que está construido con mortero de caliza, que presenta una fábrica más cuidada en las puertas de las murallas, como veis aquí, y una fábrica menos cuidada en la zona aire libre, con una superficie menos regular y sin muchos morteros. Son básicamente piedras pues, dispuestas de forma plana. Aquí podéis ver el alzado, lo que contaba de la lluvia. Están sobrelevados los 2 sobre el terreno natural, sobre el terreno que ellos pisaban, para evitar pues, el encharcamiento cuando llovía. Y ahora, bueno, vamos a ver ya cómo se organizan
las tres murallas que forman la fortificación. En el centro se sitúa este pequeño fortín de planta pentagonal, lo veis aquí, esta es fotografía, estos son los planos de la excavación, esta es la reconstrucción. Se localiza, tiene 490 metros cuadrados, o sea 500 metros cuadrados, no es muy grande. Se localiza en el centro y en la parte más alta y está formado por 4 bastiones huecos, estas que veis aquí, que son torres básicamente circulares. Y una entrada también fortificada, que es esta aquí reconstruida, en forma de pinza de cangrejo. Si os imagináis la pinza de cangrejo, pues es básicamente lo mismo. En su interior pues hemos hallado 2 cabañas de planta circular y varios pequeños hoyos. Su muralla pues tiene 1,5 metros de anchura y está construida mediante barro amasado y mampostería. La entrada, esta que veis aquí en detalle, está especialmente protegida, como os he dicho, pues con la forma que hace, en forma de pinza de cangrejo, y que estaba recorrida en la parte central por un camino que es el que conecta, esto se prolonga y conecta las entradas, como veis aquí, de las 3 murallas. En su centro pues se abre este pasillo recto y estrecho de 90 centímetros. Imaginaros que todo esto, bueno, aquí está reconstruido, todo esto era un muro macizo de barro. Y el camino pues es el que conecta las 3 murallas y se dirige, este que veis aquí, al interior de del fortín y permitía pues vigilar de manera muy eficaz la entrada. En el interior de los bastiones de este fortín pues hemos hallado principalmente grandes recipientes de almacén, como estos que veis. Aunque están fragmentados, pues se conservan in situ, es decir, que se conservan donde los dejaron hace 4.500 años. Y su presencia pues evidencia que todos estos bastiones pues fueron utilizados principalmente como espacios de almacenamiento, por lo menos cuando la fortificación se abandonó. No sabemos lo que pasó en los primeros siglos, pero cuando se abandonó pues eran utilizados como sitios de almacenamiento. Bueno, mucha gente de la que ha visitado el yacimiento nos pregunta si dentro del fortín, ya que es el sitio central de la fortificación, pues si hemos encontrado algún tesoro y la respuesta, alguna cosa de oro, la respuesta es que no era un lugar especial dentro de la fortificación, por lo menos en los materiales que se han conservado. En su interior pues hemos hallado objetos fantásticos, como estos que veis aquí, que son placas y pesas de telar, varios flamencos de concha marina, de siles, esta es la vieira, puntas de flecha, como esta, algún ídolo falange pintado con trazos de carbón, bueno, de color negro, algunas placas decoradas muy interesantes, esta que veis aquí, son placas de barro decoradas con motivos geométricos, los platos, cuchillos de siles, láminas, pero en conjunto no destacan de los materiales que hemos encontrado en el resto de los espacios de la fortaleza. La muralla, ¿veis? La muralla intermedia, todo este espacio, aquí veis el fortín, la muralla intermedia es esta y bueno, tiene forma ovalada y delimita un recinto de 2.800 metros cuadrados. Tiene 186 metros de longitud y su muro pues tiene 2 metros de anchura y está reforzada, como la muralla exterior, con 10 bastiones de forma, podemos decir, semicircular, distribuidos a intervalos regulares. Hay uno cada 14 metros aproximadamente. O sea, todo, antes de construir la fortaleza existía un plano que fueron siguiendo y que ejecutaron perfectamente, porque si no, no sale esta planta tan regular. Y bueno, cuenta con una única entrada también, como la muralla exterior, que también está reforzada con 2 muretes que forman un pasillo, no sé si lo veis aquí que está un poco oscuro, y que bueno, su forma es muy similar a la puerta de la muralla exterior. Este es el tramo mejor conservado de esta muralla, se encuentra en la mitad norte y bueno, aquí la muralla está formada por un zócalo compuesto por 2 hiladas de mampostería careada al interior y al exterior, y cuyo interior pues se ha rellenado con este relleno de grava, de caliza, de ripios, de forma muy regular, que está machacada y todo esto está unido con barro. Y sobre este zócalo pues se apoyaba el alzado de la muralla, que tendría varios metros, que es lo que no se ha conservado y que estaría realizado, pensamos, con barro amasado, que no se ha conservado, claro. Los bastiones, como veis aquí, pues tienen 6 metros de anchura y están distribuidos, como he dicho, pues de forma regular, hay uno cada 14 metros.
Ahora vamos a pasar a ver pues, qué es lo que hemos encontrado en este gran espacio que delimita la muralla intermedia, que es el recinto 2, y que es el espacio más grande dentro de la fortaleza, sin obstáculos. Bueno, uno de los elementos fundamentales en cualquier fortificación pues, es contar con agua. El acceso al agua era muy importante. Y en este caso, como en el cerro no hay pozos ni fuentes, pues construyeron una balsa destinada a almacenar agua. Aquí la veis reconstruida. Y se excavó junto a la entrada del fortín, que es este, y en la costa calcárea, que es impermeable, y bueno, es de planta circular y sección cóncava, aquí la podéis ver en detalle. Tiene 9 metros de diámetro, 60 centímetros de profundidad en la parte central, y hemos calculado pues, que podría albergar unos 8.000 litros de agua. Está rodeada por este muro de barro amasado, aquí lo veis, cuya función pues, era la de delimitar la estructura y contener el agua cuando lloviese mucho, porque pensamos que la mayoría del agua sería en época de lluvia, o también la podían aportar ellos del exterior. Bueno, y como veis, a pesar de lo vieja que es, que tiene 5.000 años, pues cuando llueve pues sigue cumpliendo su función y se llena de agua. Esto es muy interesante. En su fondo pues, fue cubierto intencionadamente con fragmentos de caliza, todo este estrato que veis aquí, mezclados con numerosos todos son todos estos, huesos de bóvidos y de équidos, de vacas sobre todo, y algún caballo pensamos, seguramente eso lo estamos mirando, algún ovicáprido, junto a 24 machacadores de piedra, que son estas bolas que veis aquí, que se utilizaban para machacar, varias placas de telar y numerosos fragmentos de platos y fuentes de cerámica. Son estos, hay muchísimos más, solo he puesto un ejemplo. Y la concentración y diversidad de estos materiales nos hace pensar que podría tratarse de un depósito ritual, posiblemente los restos de un banquete asociado a la clausura y abandono de la fortaleza, ya que este tipo de rituales, en los que los objetos se matan simbólicamente, son habituales durante el Calcolítico. Bueno, al lado de la balsa que veis aquí, hemos encontrado este espacio. Durante muchos meses de excavación, pues notamos que aparecían muy pocos molinos, y eso es algo extraño porque son elementos muy habituales de los yacimientos prehistóricos. Se utilizaban para moler el grano, para hacer la comida. Aparecían más puntas de flecha, de hecho, que molinos, pero hasta que no llegamos hasta aquí, pues no entendimos los motivos de esta ausencia. Y es que en esta zona pues, comenzaron a aparecer numerosos molinos asociados a pequeños hoyos, todos estos que veis aquí, y cistas de piedra, que son estas cajas rectangulares hechas con lajas de piedra hincadas. Y en torno a estas cistas y a estos hoyos pues, aparecieron numerosos molinos repartidos tanto dentro de los hoyos, dentro de las cistas, como en la superficie que veis aquí. Y bueno, y todo indica que se trata de un área especializada en la molienda, posiblemente de uso comunitario, donde se procesaba gran parte del cereal consumido en la fortificación. Uno de los elementos más singulares de esta zona es este pequeño hoyo, en cuyo interior pues se había depositado de forma intencionada y muy ordenada, como veis aquí están colocadas todas las piezas, un conjunto de materiales muy variados, entre los que destaca un fragmento de idoloplaca, varios huesos quemados y decorados por lo menos con incisiones paralelas, 16 elementos de telar, algunos fragmentos de aguja, de hueso. Y bueno, tanto la naturaleza de estos materiales como su cuidada disposición nos llevan a interpretarlo pues, como un depósito de carácter ritual, quizás una ofrenda relacionada con la zona de molienda, pero bueno, esto es una suposición. En esta zona también apareció pues, este pequeño túmulo que veis aquí, hecho con un encachado de piedras, en cuyo centro se había colocado un gran recipiente de almacenamiento, este que aquí lo veis en sección, y que se sitúa, ocupa un lugar central de la estructura. A su alrededor pues, aparecieron alguna punta de flecha, láminas, algún cuenquito completo, algún molinos también. Y lo más interesante pues, es que está asociado también a este pequeño hoyo, muy poco profundo. Aquí está el túmulo, esta es la pared del túmulo, y que ha proporcionado un conjunto de materiales pues, realmente excepcional. En su interior recuperamos 3 soportes cilíndricos de cerámica. Hay uno muy parecido aquí en el museo,
una placa de telar, una zuela de grandes dimensiones, esto es un hacha para cortar madera principalmente, y junto a restos óseos, un asta de ciervo y una concha marina. Y bueno, lo más destacado de este conjunto es este embudo, que es una de las piezas más singulares de la excavación, ya que pues, no hay documentado ninguno en el calcolítico de la península. Está completo y está hecho de cerámica. Aquí no se ve, pero aquí está en el centro, era libre. Por aquí sería para verter algún tipo de líquido. Y esta concha que veis aquí también es marina, es Cardionedule, es el berberecho de toda la vida. En todo este espacio que hemos visto, pues hemos documentado 6 cabañas y todas se concentran en la zona central y la trasera. La mayoría son de planta circular, como veis aquí, y tenemos algún ejemplo también de planta ovalada. Sus diámetros oscilan entre los 3,5 metros y los 5 metros, y sus zanjas perimetrales están excavadas en la roca, y en algunos casos pues se puede reconocer dónde estaba la entrada, las puertas, porque se conservan los agujeros de poste. En varias de ellas hemos documentado suelos de arcilla muy bien preparados, como la cabaña 7, que es esta de aquí, que es la que está mejor conservada. Y bueno, su aspecto debería ser muy parecido a esta de aquí, que está reconstruida en los millares, ya que hemos encontrado los restos de las paredes y bueno, la forma, pues la cubierta también debe ser cónica. La más significativa de estas cabañas es la cabaña 10, no por cómo se conserva su estructura, que es esto, que se conserva en bastante mal estado, principalmente porque el arado lo había cortado, sino por la gran cantidad de materiales que aparecieron en su interior. Entre estos materiales destaca un asta de bóvido, un pequeño cuenco, un colador de cerámica, que es esta pieza de aquí, abundantes placas y pesas de telar. Y bueno, esto nos indica que podría tratarse de una cabaña especialmente vinculada al trabajo textil, quizá pues, de uso comunitario. La muralla 3, la más externa, ya hemos visto estas dos, ahora vamos a ver esta, que es la exterior. Es la que cierra el sistema defensivo, tiene 2 metros de anchura y una longitud de 240 metros. Y está reforzada pues, con 10 bastiones, también distribuidos a intervalos regulares, hay uno a cada 20 metros. Los espacios situados entre las murallas 2 y 3, la intermedia y el exterior, pues eran espacios usados principalmente como zona de hábitat. En todos los que hemos excavado hemos encontrado cabañas, casi siempre situadas en la zona central. Hay algún caso, como en este, que había 2 cabañas juntas, pero en la mayoría solo hay una. Y están asociadas a pequeños hoyos de almacenamiento, como estos que se ven aquí. Y son cabañas pues, muy similares a la que hemos visto anteriormente. Predominan pues, igualmente las plantas circulares, con un ejemplo de planta ovalada, y sus diámetros pues, tienen 3,5 metros y 5 metros de diámetro. Y suelen estar, como he dicho, pues acompañadas de pequeños hoyos de almacenamiento, tanto en el interior, como estas que veis aquí, y en el exterior. Estos son algunos de sus rellenos. La mejor conservada es la cabaña 1, que se puede ver dónde estaba la puerta, aquí donde iban insertos pues, los postes de madera de la puerta, y esta cabaña pues, la hemos reconstruido en su posición original. Y este caso que veis aquí arriba pues es interesante porque es un caso pues, de superposición de 2 cabañas. Se construyó primero esta que veis aquí, esta zanja, luego se abandonó, se destruyó y se construyó sobre ella pues esta otra con sus hoyos de almacenamiento, que son estos. Esto nos indica que no todas las cabañas estuvieron en uso al mismo tiempo. En estos espacios, entre las murallas 2 y 3, pues hemos encontrado también mucho material arqueológico. Destacan la aparición de varios astas de ciervo, como estas de aquí, que aparecen en basureros. Hemos visto que no salían fuera a tirar la basura, sino que la tiraban en los rincones, y pues entre ellos estaban estas astas de ciervo. Y las habituales puntas de flecha, elementos de telar, azuelas. Y bueno, destaca la aparición de estos fragmentos de cerámica decorados. Y bueno, para terminar ya con el tema de las cabañas, aquí podéis ver pues, las 16 cabañas que hemos documentado. A partir de este dato, pues estimamos que podría haber unas 30 en total, contando las que no sabemos, las zonas que no hemos excavado, pero por la densidad pensamos pues, que en esta mitad pues, debería haber la misma cantidad que en la zona sur.
Y este dato es importante a la hora de calcular cuánta gente pudo vivir en la fortaleza, que es la pregunta que más nos hacen y la más difícil de saber. Bueno, tenemos que ser prudentes, ya que hay varias cabañas que se superponen, como hemos visto, y por lo que no todas fueran contemporáneas, como esta de aquí. Y por otro lado, pues no todas tampoco fueron espacios de hábitat. Algunas seguramente fueron talleres, zonas productivas o áreas de trabajo, como la cabaña 10, que hemos visto anteriormente. Con estos datos planteamos la hipótesis de una ocupación estable en torno a un centenar de personas o quizá menos. Es una cifra moderada para una fortificación de este tamaño, pero suficiente para su mantenimiento en condiciones de tranquilidad o sin conflicto. Seguramente en momentos de conflicto, pues la población aumentaría mucho con la llegada de población del entorno del territorio para protegerse y defender la fortificación. Bueno, ya que hemos visto todas las estructuras del yacimiento, ¿cómo estaban construidas? Pues todo estaba construido con tierra. La base de toda la arquitectura de Cortijo Lobato es la tierra, que aparece combinada con piedra, con agua, con madera y con otros elementos, seguramente con estiércol y con resto de paja en las mezclas. Dentro del yacimiento pues hemos documentado 3 técnicas constructivas diferentes, son el adobe, el barro amasado y el bahareque. El adobe consiste en bloques de barro de forma rectangular, secados al sol, no están cocidos en horno. Y en nuestro caso estamos en proceso de confirmar que estas piezas rectangulares que veis aquí y aquí, pues se trata de adobe, es lo que está estudiando la Universidad de Valladolid. Y aparece sobre todo en la puerta de Fortín y en algunas estructuras adosadas a la muralla intermedia. El barro amasado se emplea sobre todo en estructuras de tendencia circular, como estas, y probablemente también en el alzado de las murallas, aunque no se ha conservado. Y por último el bahareque, es esta técnica que consiste en aplicar un barro sobre un entramado vegetal. Esta foto es moderna, claro. Y lo que conservamos en la excavación son estas piezas de barro que se han secado y son los restos de las cabañas, y todas estas ranuras que veis aquí son la huella, la impronta de las ramas y de los palos que ves aquí, que se han perdido y no se conserva. De esto tenemos centenares de piezas en la excavación. Bueno, ahora ya salimos fuera de la fortificación y vamos a ver brevemente los fosos. Está rodeada, como sabéis, por 4 fosos concéntricos que están excavados en la roca caliza, de todo esto de color blanquecino que veis, y destaca pues su relleno más oscuro sobre la roca, que es lo que nos permite verlo con claridad. Esta fotografía está hecha al principio de la excavación. Tienen en sección en V, los 2 principales, que son el 1 y el 2, pues tienen 4 metros de anchura, por lo que no podrían ser saltados por una persona normal de un lado a otro, y 2 metros y 30 centímetros de profundidad. Aquí podéis ver que estamos trabajando en la restauración. Sebastián, que también está aquí, pues es él. Y constituían pues un obstáculo importante que estaba reforzado además por su proximidad a la muralla. Ninguno de los fosos se aleja más de 25 metros de la muralla, por lo que un posible atacante estaba al alcance de las flechas disparadas desde las murallas. Esta es la sección de los fosos, como podéis ver, con sus diferentes rellenos y la distancia pues a la que se encuentra uno de otro. Y bueno, la planta de los fosos es elíptica, como veis, y presentan pues un rasgo muy singular, que son estos 2 lóbulos semicirculares que están prácticamente enfrentados, y que es algo muy poco habitual en la península. Esto sugiere que además de cumplir una función defensiva, pues su forma pudo tener también un significado simbólico representativo, ya que los 2 lóbulos pues están orientados hacia fenómenos astronómicos. El lóbulo oriental se alinea con la salida del sol durante el solsticio de verano, y el lóbulo occidental lo hace con la puesta del sol en el equinoccio de primavera, que es el día que dura lo mismo el día que la noche. Este tipo de orientaciones, la puerta también, como veis, pues está orientada cuando amanece durante el equinoccio de primavera. Está a 90 grados orientado hacia la salida del sol ese día. Este tipo de orientación astronómica es relativamente frecuente durante el Calcolítico, especialmente pues en el ámbito funerario,
como podréis comprobar, pues si vais a ver el tolo de Huerta Montero el 21 de diciembre, donde durante el solsticio de invierno, pues los primeros rayos del sol iluminan la cámara funeraria. Y ya para terminar el repaso a todo el yacimiento, pues encontramos esta estructura que está situada a 60 metros del yacimiento. Aquí veis la recreación, aquí se ven las murallas, que excavó la arqueóloga María Estrada, y que está formada por 173 agujeros de poste. Cada puntito que veis había insertado un agujero de poste, como veis aquí la reconstrucción. Aunque no podemos precisar su función, pues no se conservaba ningún tipo de material en su interior, pues su forma nos remite a los llamados gudenjes, que son estructuras monumentales construidas con postes de madera clavados en el suelo y que son habituales principalmente en las islas británicas y en el norte y en la Europa atlántica, y generalmente pues son interpretados como espacios de reunión o de carácter ceremonial. Y bueno, ya vamos a pasar a ver los materiales, lo va a contar Mila. Acá. Bueno, ahora que conocéis bien la estructura de la fortaleza, vamos a detenernos un poco en lo que contiene. Hemos visto alguna cosita, pero yo solamente quiero dar así unas pinceladas un poco para que entendamos la cultura material de esta época. Porque cada lugar excavado nos permite abrir una ventanita hacia el pasado, y en esta pues nos asomaremos a la cultura material del Calcolítico. Bueno, todos estos puntitos que veis aquí son objetos que hemos ido posicionando. No hemos posicionado absolutamente todo lo que aparecía, pero sí cosas, elementos singulares, como los molinos de mano, o sea, los molinos de vaivén, las puntas de flecha, las pesas de telar, cualquier elemento metálico que pudiera aparecer, que evidentemente era de cobre o hubiera sido de oro. No ha aparecido nada de oro. Solo tenemos 2 elementos de cobre, y bueno, todos los elementos así un poco singulares que pudieran ir apareciendo. El resto también se posicionan, pero de otra manera, porque los incluimos en las unidades estratigráficas, es decir, como si fuera la identificación del sitio donde aparecen, pero de la cabaña donde aparecen, del estrato arqueológico en el que aparecen. No tanto, esto es una posición GPS de cada lugar. Esto nos permite luego conocer un poco las dinámicas de la distribución de esos elementos, ¿no? Bueno, el aspecto general de la cerámica. Iba a poner al principio algunas piezas que hemos conseguido conservar enteras, pero al final me he decidido por esto, y es enseñar un poco cómo aparece el 98% del material, y es muy fracturado, y además incompleto. Solo en algunas ocasiones conseguimos tener las piezas completas. ¿Por qué? Porque le han pasado muchas cosas al yacimiento. Ha tenido árboles encima, lo han arado, ha pasado lo que hemos hablado, 5.000 años. Entonces, pero estos fragmentos nos dan mucha información. A veces incluso nos encontramos una pieza distribuida por varias unidades estratigráficas, por varios puntos de la excavación, como ha sido el caso de esta, que hemos podido remontar esta ollita. La cerámica del Calcolítico a veces se tiende a pensar en la prehistoria como una cosa muy uniforme, y yo quería un poco mostrar que en realidad podemos apreciar en la cerámica que tenemos pues una coloración muy variada, porque hay cocciones reductoras, pero también hay cocciones oxidantes, cocciones irregulares. Tenemos tratamientos superficiales, como es el espatulado, el alisado de las piezas, en ocasiones el bruñido, que se pule más la pieza, pero eso es poco frecuente aquí. Y también le dan, hay piezas con engobes, que significa que le dan como una aguada de arcilla. Las hay en rojo, que son las más abundantes, en marrón también hay muchas, y en negro, en ocasiones también. ¿Qué pasa? Que muchas piezas de cortijo lobato, como están en la costra calcárea, lo que hemos hablado antes, pues aparecen concrecionadas, quiere decir que aparecen cubiertas completamente de esa costra calcárea. Las formas más abundantes. Bueno, lo hemos dividido, los contenedores cerámicos
se dividen en dos grandes grupos, que son las formas abiertas, como son los platos, los cuencos, y las formas cerradas, las ollas, los recipientes de almacén, simplificando. Hay algo muy característico de esta época y son los platos, las grandes fuentes de bordes almendrados, de bordes reforzados, como son todas estas. Esto es algo muy característico del Calcolítico y especialmente abundante en el Calcolítico pleno, que es la época de la que estamos hablando. Hay también algunos recipientes carenados, pero son minoritarios, y muchísimos cuencos de diferentes tamaños y de diferentes formas, pero casi todos son o semiesféricos, curvos, en fin, más o menos aparentemente muy uniformes, pero cuando empiezas a estudiarlos hay muchísimas variantes. ¿Por qué hay muchísimas variantes? Porque se trata de cerámica que se hace localmente, muy poquita y además de una manera, local o comarcalmente, una cosa muy poco. Las formas generales están estandarizadas, quiere decir que hay una serie de formas generales que se repiten en un sitio, en otro, pero las hace cada uno en su casa, por así decir. Las hace cada grupo a su manera. Y entonces siempre, cuando vas a estudiarlo y estás acostumbrado a otras épocas en las que todo es una cosa igual a la otra, aquí no pasa. Aquí todo es parecido a lo otro, pero no igual. Pasa lo mismo con las formas cerradas. Aquí os quiero enseñar este ejemplo. Estos dibujos los ha hecho José Márquez, del que hemos hablado mucho, porque es nuestro compañero en la excavación. Y bueno, simplemente es una muestra de todos los que hemos hecho, porque hemos hecho muchos más. Y simplemente para mostrar eso, que hay una cierta uniformidad, una cierta variación, pero luego hay muchas variables. Aquí quería hablaros de los recipientes de almacén, que estos son los que se han encontrado dentro del Fortín, en la zona, también alguno en otros sitios, pero vamos, fundamentalmente en la zona del Fortín. Eso serían más o menos las formas cerámicas. En cuanto a la decoración, la mayor parte de la cerámica de esta época es lisa, o sea, no tiene decoración, pero hay un pequeño porcentaje donde sí encontramos algunos elementos, como pueden ser alineaciones de mamelones junto al borde, decoraciones de apliques de cordones cerámicos. También, las alineaciones de mamelones pueden ser en horizontal o en vertical, como vemos en este caso. También encontramos cerámica que aprovecha el bruñido de la pieza para hacer líneas y otras veces directamente se pinta. Eso hay muy poquitas, hay a lo mejor 3 piezas más de las que yo he puesto en esta imagen. Estas serían las cerámicas pintadas, ¿vale? En blanco, en rojo y en negro. Y por último también hay algunas cerámicas de decoración incisa, que significa que con un punzón o con algún palito, algún instrumento, pues se hacen sobre la pasta aún blanda pues una serie de diseños que generalmente son geométricos. Pero hemos querido traer esta imagen que no sé si se aprecia bien, lo veis aquí más o menos la idea, porque se trata de un ojo, se trata de un fragmento de cerámica que contiene un ídolo oculado, un oculado, que es algo muy característico, un diseño muy característico en el Calcolítico. Entonces vemos aquí el círculo, aquí estaría el iris, aquí hay pestañitas, no sé si las apreciáis, y luego lo que se suele llamar el tatuaje facial, que es esta línea curva, que se supone que habría más y tendría luego el otro ojo y demás, pero solo hemos encontrado un pequeño fragmento. En cuanto a la cerámica también hay otro tipo de objetos, no solo platos, ollas, cuencos, sino que también realizan. He vuelto a poner la imagen del soporte y un poco la explicación. En el museo tenéis en la vitrina, en la sala de arriba, esta foto, porque la he sacado allí. Y veis que se interpreta como que es un soporte cilíndrico en el que que sirve para colocar una olla o un recipiente cerámico. También encontramos morillos, de los que no voy a hablar mucho porque nos complican, pero encontramos cucharas. Aquí veis en blanco y negro, he puesto la imagen para que sepáis que no es de este yacimiento, pero un ejemplo de cuchara. Nosotros solo hemos encontrado pequeños fragmentos, pero que nos indican que se trata de ese elemento. Y luego lo que llamamos la cuchara colador, que es algo bastante excepcional
y del que prácticamente no hemos encontrado paralelos de esta época en el suroeste peninsular. En cuanto al embudo del que ya ha hablado César, pues pasa igual. Es una pieza excepcional de la que estamos cogiendo muestras. Hemos hecho un primer intento que no ha dado resultado, pero vamos a volver a mandar muestras para intentar saber qué colaba, qué material, o sea, qué era, si era leche, si era miel, si era qué sustancia pasaba por el colador, porque se puede llegar a averiguar. Y lo excepcional es que tampoco encontramos paralelos en épocas posteriores, pero en la edad del cobre, en la península ibérica, puede que haya, no digo que no, yo todavía no he conseguido encontrar, solo he encontrado en otros sitios de Europa. Luego, si hay muy poquitos. Es una cosa bastante rara. Pero como veis, es todo nos está hablando de vida cotidiana, de nada. ¿Qué nos está contando? Pues nos está contando una vida diaria sin grandes cosas excepcionales. Veréis otros yacimientos como Montelirio, otros lugares, o como Perdigoes, donde aparecen, o la propia Pijotilla, que es un yacimiento que está muy próximo, donde aparecen pues muchas figuritas de marfil, cosas que nos vinculan a otro tipo de... y del que ahora veremos nosotros el ejemplo modesto en nuestro propio yacimiento, que nos vinculan a rituales, a sitios de agregación. Todo eso no se cumple en nuestro yacimiento. Es una vida sencilla. Lo que sí que hay mucho también son elementos de telado. Estas plaquitas que veis aquí, rectangulares, con 2 agujeros, con 4 agujeros. Bueno, todo esto son lo que podríamos llamar pesas o placas que sirven para o sea, bueno, son como pesas de urdimbre para los telares que ellos tenían. Ellos sí trabajaban con telares. También estos crecientes, estas curvitas, son también elementos de telar. La mayor parte de ellos son lisos y hay alguno que está decorado con algunas líneas. Y luego hay solo 4 que hayamos localizado que están profusamente decorados y que tienen un tamaño un poco mayor al resto. También encontramos lo que pensábamos que era una aguja, pero no está perforada. No llega a estar perforada, o sea, es más un punzón, bueno, un punzón de hueso. Aquí, por ejemplo, podríamos ver la distribución de los elementos de la actividad textil. Tenemos que recordar que esta parte no está excavada, luego lo que aparece sí está excavada para delimitar, luego esto ha aparecido más en superficie, pero esta zona que sí está excavada, veis que nos muestra, aunque en todo el yacimiento aparecen elementos relacionados con el textil, se concentran especialmente aquí y aquí. Pues eso nos indicaría un poco que por ahí, por esa zona, habría algún telar. O sea, alguno o varios telares. Porque de hecho, lo que no he dicho, que tenemos más de 500 placas y pesas de telar. O sea, que era bastante relevante. En cuanto a la industria lítica, como hemos hablado, los metales prácticamente son anecdóticos, no se utilizan. O sea, los metales, el cobre, no se utiliza. Entonces, ¿qué utilizan? La piedra para muchas cosas, para cuchillos, para hachas, para todo. Entonces, pero no en el neolítico es famoso, igual que en el calcolítico, que primero está el neolítico y luego el calcolítico, pero son culturas materiales muy similares. Bueno, pues lo que se utiliza mucho y lo que es famoso es los pulimentados, las herramientas pulidas, que el filo se hace pulido, pero queremos también destacar que sigue haciéndose talla lítica, mucha, o sea que hay muchas cosas que están talladas como en épocas anteriores y bueno, y luego aparte se utilizan, vamos a ver un poquito para qué. Los líticos tallados, pues hemos traído una pieza que es uno de nuestros hallazgos más destacados, que es un puñal o alabarda de sílex, que hemos tenido la enorme suerte de que se conserva completo y que sería, pues eso, como el uso más de puñal. También hay muchas puntas de flecha, más o menos lo hemos intentado poner la escala, he intentado poner la escala proporcionada para que os hagáis una idea de que es más grande y que es más pequeño, ¿no?
Entonces hay muchas puntas de flecha, 101 hemos encontrado, y las hay de varios materiales. Ellos, pues todo material que se talle bien lo utilizan. Entonces los geólogos han podido determinar pues que tenemos sílex rosado, sílex gris, pizarra, cuarcita y bueno, sí, más o menos tipos de cuarcita, vaya. Y luego también tenemos láminas y que sirven, hace las veces también de cuchillos y de perforadores, como esta que tiene una punta, ¿veis aquí? Pues esta lámina se usa para perforar y que también están hechas pues de los mismos materiales. Hay principalmente sílex, pero también hay cuarcita de la que sea muy cristalina y se pueda tallar bien. La distribución de las puntas de flecha pues se distribuyen por todo el yacimiento. Esta parte, recordemos que no está excavada y entonces incluso algunas aparecen fuera del recinto amurallado. Los líticos pulidos, los que son más famosos de esa época, pues esos encontramos mazas, azuelas, hachas, cinceles y luego incluso otras que se interpretan como hachitas votivas, porque son hachas de mucho menor tamaño, bueno, tendrían otra funcionalidad. Y curiosamente hemos encontrado dos elementos que yo quería destacar, y es una pieza que no está todavía pulida, pero hemos encontrado la base tallada sobre la que luego ellos van a realizar el hacha, que sería esta, el hacha o la azuela, no sabemos. La azuela es pues como la azada. Y luego otras que están reutilizadas, o sea, el material se reutiliza al máximo. Se me rompe o pierde filo mi herramienta, bueno, pues le hago uno nuevo. Y entonces esta la hemos encontrado, no sabemos si la usaban así, la tallaron de nuevo, o pensaban luego pulirla. Eso no lo podemos saber. Y aquí tenéis, bueno, algún ejemplo de cómo se enmangan, ¿no? Y también hay mazas que son iguales que las que hemos visto, que las hachas y que las azuelas, pero de filo romo, o sea, sería como un martillo. Se utilizan más como un martillo. Y también cinceles, con el más estrecho para la madera. Otro tipo de herramientas, pues las de molturación, o sea, las de moler, las de hacer el grano y tal, y las de percusión, que pueden servir lo mismo para partir nueces que para un montón de... pueden servir incluso como armas, pero fundamentalmente para la vida diaria. Cualquier tipo de martillo, o sea, de percutor o machacador, simplemente lo que hacen es coger una cuarcita del entorno y normalmente le dan una forma semiesférica, un poco, cuando no la eligen directamente así, pero le vemos las marcas de golpeado. Luego sabemos que fueron utilizadas para eso y además no son piedras que estén de manera natural en esa colina, sino que las han tenido que traer y aportar y utilizar. También encontramos piedras de afilar. De esas además eligen siempre lo mismo, cuarzo arenita. Entonces, con la cuarzo arenita, que es como una especie de lima, como una lija, pues esa piedra de lija, por ejemplo, para los palos, huesos, cosas que tú quieras sacarle punta o afilar de alguna manera, vienen muy bien. Las hay grandes, que las tenemos en el yacimiento y las hemos conservado allí, pero las hay también pequeñas, de mano, que se ve que llevaban, y esto te cabe en puño, la piedra. Y luego también alisadores, que se interpretan principalmente servían, pues por ejemplo, para alisar la cerámica cuando estás haciendo, y otro tipo de cosas un poco más delicadas que se quiere hacer, y también son simplemente, muchas veces son guijarros que han cogido, pero con una forma y un tamaño perfectos para la función que van a tener, y luego lo que vemos nosotros es que están pulidos del uso. Ídolos, he dicho, pues hay muy poquitos elementos de este tipo más simbólico, pero tenemos 3 fragmentos, que esto tiene un calco encima, que ha hecho ahí Naracano, para que se pudiera apreciar mejor, porque está el trazo inciso muy fino y no se veía bien. Entonces, pero para que se hagan sin idea de los llamados ídolos placa, que son
típicos del neolítico final, bueno, neolítico y calcolítico inicial, sobre todo en la zona suroeste y principalmente muy abundantes en la zona de Portugal también, o sea, de lo que ahora es el Alentejo y así, pero también de nuestra región. Y hemos podido encontrar, normalmente se asocian a estructuras funerarias, pero en este caso pues hemos encontrado, también hay algunos en poblado y este es nuestro caso, hemos encontrado 3 fragmentos en poblado. Hemos encontrado también ídolos falange, poquitos, pero curiosamente hemos encontrado, este es en una falange de bóvido, que le han hecho unas incisiones como tatuaje facial, y curiosamente tenemos otro que está hecho en cerámica, pero que sigue la misma estructura. Y por último, también esto se encuentra en la zona también en San Marcos y en muchos yacimientos, pero me refiero que ahí tenemos paralelos directos de estos huesos pintados, que son huesos de bóvido, que los cogen, de ovicáptido, los recogen directamente y lo que hacen es pintarles estas bandas. A veces también las hacen incisas, pero en nuestro caso son pintadas. Bueno, luego hemos querido presentar esta pieza que puede tener diferentes usos. En nuestro caso, a veces se interpretan cosas parecidas a este tipo de placas como ídolos. Estas perforaciones nos indican que posiblemente quizás estuvieran, o sea, esos fueran elementos sustentantes, quiere decir que estaba para ser atado a algo. Y bueno, hemos hecho esta propuesta como una posibilidad, pero que puede haber muchas más, y que fuera algún brazal de arquero o cualquier otro elemento. También hay pequeñas figuritas, por eso decimos que es muy modesto, porque tenemos los ídolos falange y tal, y luego estas pequeñas figuritas que son muy pequeñas, que se denominan ídolos de escotadura, que simplemente piedritas, también guijarros, que sean muy lisitos, muy peculiares, y a los que le hacen un pequeño trabajo, le ponen unas incisiones como una cabecita, y luego en este caso pues le han hecho otras líneas paralelas, y aquí también le han hecho unas incisiones. Bueno, se ve que están trabajados y que están elegidos. Ya casi para terminar, voy a hablar de un elemento que es casi exclusivo de este yacimiento, y es que el único paralelo que hemos conseguido encontrar está en su cercano yacimiento de San Marcos. ¿Por qué repito tanto lo de San Marcos? Porque al principio ha dicho César que nos encontrábamos entre 2 grandes yacimientos como son la Pijotilla y San Marcos. Casi todos los paralelos a cositas, a materiales un poco especiales que encontramos en el nuestro, nos remiten a San Marcos, no a la Pijotilla, porque entonces es posible que es también una hipótesis, que este yacimiento girara dentro de la órbita de ese almendralejo, ¿no? Que San Marcos está en Almendralejo. Este es uno de los elementos. En vez de hacer, bueno, hay unas placas decoradas que son muy parecidas a las que vemos las que hemos visto en el textil, pero no tienen ninguna perforación. Son un poco más grandes, son más gruesas y no están perforadas. No sabemos exactamente el uso, pero sí sabemos que nos han aparecido todas fracturadas. Incluso esta fracturada, pero hemos podido remontar la pieza completa, que es la única pieza completa que tenemos, y tenemos 30 fragmentos más, siempre con incisiones sobre la pasta blanca, o sea, blanda, perdón. La pasta blanda puede ser, las incisiones son ondulados, reticulados, líneas paralelas, todos son geométricos, puntos. A veces están incisas solo por una cara, a veces están incisas por las dos. Y bueno, es un elemento muy peculiar de la cultura material de este yacimiento. También, como es tan reconocible y tan llamativo, pues nos ha servido, por ejemplo, para localizar una misma pieza, que sería esta. Veis que he puesto 2 unidades estratigráficas, ¿no? 2 contextos. Vale, pues un contexto corresponde al fondo de un foso y otro corresponde al fondo de la balsa que hemos visto dentro. O sea, 2 murallas, hay que pasar 2 murallas para llegar al otro trozo. Y no aparecen en superficie, aparecen en el fondo. Luego, cuando se separaron esos 2 fragmentos, el yacimiento estaba en pie. Y ya por último, la pequeña mención a los materiales de hueso.
en la que, bueno, hemos visto lo que ha explicado de las conchas, que lo que nos da la referencia también es que vienen, o sea, estas conchas son marítimas, estamos en medio del Guadiana, luego ahí es una prueba más de las muchas que hay, pues del comercio y de las redes que se extienden desde la costa y desde muchos puntos. También tenemos esta pieza, este cilindro decorado. Pues este cilindro decorado con estos motivos geométricos los encontramos en la zona de cerca de Sevilla, los encontramos por Fuente de Cantos, en la cueva de Fuentes de León, los encontramos en muchos yacimientos y es el mismo diseño, que se repite una y otra vez. Y luego, pues solo mencionar eso, los punzones, por ejemplo, los pueden hacer de hueso. Este se llama punzón espátula. Hay desde este punzón espátula, que tenemos varios ejemplos, muy cuidado, muy trabajado, a directamente coger un hueso, sacarle una punta y con eso funcionar. Y ya está. Metalurgia, solo os he hablado todo el rato que solo había dos cosas, bueno, pues os las presento. Se trata de este pequeño punzón de cobre, que aquí es el momento de su aparición, y bueno, tenemos ahí el perfil, y la punta de palmela, que es un elemento muy destacado porque esto nos habla, es el único elemento que nos vincula al mundo campaniforme, es el único elemento que nos vincula a lo que vendrá después. Nosotros estamos en la primera mitad del tercer milenio y esta es más característico de la segunda mitad del tercer milenio. Entonces, coincide con el final de nuestro poblado y es una punta de flecha, pero ya de cobre. Que haya metalurgia en Cortijo Lobato, es posible que haya, porque tenemos elementos que nos remiten parecen ser crisoles, que es donde se fundía el metal, tenemos esta tobera soplador, pero es la única que hay. Tenemos este tipo de morteros que también se relacionan mucho con la metalurgia, pero realmente es algo muy poco, o sea, no era una actividad de peso, ni mucho menos, sería algo bastante anecdótico, al menos en la mitad que hemos excavado del yacimiento. No sabemos si la otra mitad tendrá alguna sorpresa para futuros investigadores, pero en lo que sabemos, no. Y ya por último solo queríamos mostraros un vídeo de, ahora que ya os habéis familiarizado con el yacimiento, pues ahora a poder recorrerlo caminando por él. Podemos poner música, ¿no? Sí, poner una banda sonora, esto, pero... Porque ya... Este redil lo tenemos que reformar porque seguramente no fuera de barro, pero bueno, lo hemos dejado, o sea, de momento habrá tiempo de mejorarlo.
Y bueno, por supuesto, este trabajo no lo hemos hecho ni muchísimo menos solo. Tenemos un gran equipo detrás, aparte de la gente que hemos contado que nos apoya desde fuera, ¿no? Desde organizaciones, instituciones y demás. Estamos pues nosotros, los arqueólogos que han trabajado allí estos años, todo el equipo de peones y bueno, todos los auxiliares y la gente que se ha dedicado a restauración y estamos muy agradecidos de poder haber tenido esta experiencia. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, Mila. Ha sido un placer escucharos, la pasión con la que habéis hablado, habéis contado por todo el rato. Creo que ha merecido la expectación que habéis suscitado, era un gran hallazgo y lo han contado de forma estupenda, muy didáctica. Y yo creo que para todos los que estamos, si no es una gran sorpresa, sí al menos podemos estar muy satisfechos de la tecnología que se está haciendo y a nivel que están llegando los hallazgos arqueológicos en nuestra región. Han estado aproximadamente hora y media. No obstante, hay mucho público todavía en su sitio. Está todo el mundo. Entiendo que habrá todavía curiosidad por saber algo, a alguien le habrá quedado alguna pregunta en el tintero, seguro. Si es más rápida, adelante. ¿Qué relación podría tener el Cortijo Lobato con todo el paisaje político de aquí de Guadiana con los millares de articulación, de conquista, o mimesis cultural o millárogos? Pero segunda mitad. Claro, es que los millares, el fortín que hemos puesto, Cortijo Lobato, es anterior al fortín que hemos visto antes. Es más antiguo Cortijo Lobato que los millares, no al poblado principal, sí al fortín, que es el que es más parecido a Cortijo Lobato. O sea, aparte de eso son dos cosas diferentes. El poblado de los millares, pues está en el fondo del valle, tiene murallas, no tiene fosos, tiene toda la necrópolis alrededor. Era un poblado, su funcionalidad es diferente a Cortijo Lobato. Cortijo Lobato es una fortaleza de control del territorio y los millares, pues es más un poblado que tiene alrededor unos fortines que lo protegen. En este sentido, pues Cortijo Lobato es más parecido a uno de esos fortines que controlan Cortijo Lobato que los millares, que el propio yacimiento de los millares. Solamente quería saber qué teoría hay sobre por qué se abandonó. Pues... ¿qué pasa? No lo sabemos con seguridad, pero en los últimos momentos hemos encontrado niveles de incendio en la fortaleza. Eso nos lo hemos contado aquí. En muchas de las puntas de flecha que habéis visto, pues aparecen niveles de incendio en las puertas que he contado, pues en las dos de las murallas exteriores tienen niveles de incendio de la puerta, suponemos de la puerta de madera que estaba en la muralla, ya que las murallas eran de barro y lo que se ha quemado pues es la puerta de madera que protegía la muralla. Esas cenizas no se retiraron después del incendio y siguieron en su sitio. Eso quiere decir que nadie se preocupó pues, de quitarlas y posiblemente sufrió algún ataque intencionado, un ataque, y ese fue el ocaso de la fortaleza. Pero bueno, es una hipótesis, no podemos confirmarlo. Pero posiblemente pues fue atacada, aunque pues eso. Yo le quería preguntar, la verdad, no sé cómo hacer la pregunta esa, porque me sé que como hay mucha total. ¿Dónde está tan pequeño con tanta muralla? Es decir, 3 murallas concéntricas, con el foso, el otro foso, tantísimas otras que hay por la Picotilla, como San Marcos o del Marco, estando de guerra, estando a la lucha, ¿qué sorprende? Es tan grande y tenga tanta muralla. Ya, pues... ¿Alguna hipótesis?
Pues que había conflicto, ¿quieres tú decir algo? Sí, no, quiero decir que no, es una no, es una ¿Qué quiere decir? sí, una época que se veía como más sencilla, o sea, de una Es manera que el problema del calcolítico y de esta época es que se ha excavado muy poco. Que el problema principal de esta época es que se ha investigado y se ha excavado muy poco. Seguramente hay muchas más fortalezas como Corticolabato y como habéis visto, pues en esta zona hay 70 recintos amurallados. No todos tan complejos como Corticolabato, pero también tiene una o dos murallas. Entonces es un periodo bastante conflictivo donde cada vez aparecen más fosas con enterramientos con fantasmas. Sí, yo digo que es una época que cuanto más sabemos de ella, Sí. más se ¿Cuánto? Que viene también Son Esas son posteriores ya a este mundo calcolítico. Sí. como que representan un poco quizá Representa el escudo, esos son lo que tú dices de los círculos. Esos son, en teoría se interpreta que son escudos más que recintos, más que yacimientos. no representa las ciudades. En principio no, aparece la panoplia, aparece muchas veces espada, aparece punta de flecha, aparecen los escudos, no, en principio no. Todo eso, pero no sé dónde leí que podría hacer referencia a ese tipo de formato de comatilla, ¿no? Que tenían, no conocía este. En principio son posteriores y en la edad del bronce y en la edad del hierro no se hacen este tipo de yacimientos con fosos circulares. Gracias. Nada. Sí, es cierto que hubo una época un artículo de una revista que hablaba de que los escudos, los de coladura, pensaban que podía ser la planeta de la Atlántida. También. Solo quería decir una cosa que es hacia lo que comentabas. Cuanto menos se conoce una cultura, se tiende a simplificar, y eso ha pasado con el calcolítico, y entonces cuanto más se están investigando sobre él, pues antes se hablaba más como de una sociedad, no se tenía en cuenta todo este conflicto que ahora estamos viendo reflejado en el propio tipo de asentamiento, ¿no? Que es realmente una fortificación, por eso queremos destacar. Entonces, hay un control territorial, hay una distribución de territorios, todo esto nos queda mucho por comprender y por aprender, ¿no? Pero es cierto que según se va conociendo más, era una sociedad muy compleja, o sea, más de lo que teníamos idea. ¿Alguna pregunta más? Sí, una curiosidad. ¿Cómo ha comprendido la excavación o la instalación fotovoltaica? ¿Ha preservado, ha conseguido o ha quedado cosas debajo? Pues el yacimiento se conoce gracias a la instalación fotovoltaica, ya que se encontró durante la prospección previa a la instalación de la planta. Eso pues fue bastante bueno porque la planta ya se organizó, antes de su construcción se diseñó en torno a todo este tipo de yacimientos. Entonces todos los que habéis visto están vallados, no solo Corticolabato, están perimetrados, todos tienen 200 metros de perímetro de protección a su alrededor y no se ha construido nada encima ni se va a construir en el futuro. Entonces, en este caso, pues, gracias a la construcción, si se puede decir así, pues se conoce y se ha excavado. Bueno, yo solo tengo una pregunta nada más. Voy a aprovechar que tengo el micrófono, tengo enchufe. A ver, una cosa que me preocupa mucho de los fortines, de todo el recinto de defensivo, al cabo es el agua. El agua se puede suministrar a través del agua de lluvia, almacenada en aljibes, en este caso una charca. ¿Tenéis encontrar algún tipo de pozo? Normalmente muchos de estos fortines, y hablo de por ejemplo, quizás, perdóname bueno, en otros sitios sí que aparece el tipo de fortines, en otras épocas, asociados a veces a un pozo o algo, un aljibe, y a veces incluso con un carácter sacro. Con ofrenda, con algo fundacional, alguna dedicación a una deidad, en fin, ¿tenéis que encontrar algo de eso en Corticolabato? En lo que quiera por excavar, evidentemente.
No. No. No, de hecho dentro del fortín pues teníamos la esperanza de encontrar algo semejante, ¿no? Pues todos tenemos en la cabeza muchos yacimientos que sí. Y la balsa, que es la que ha mostrado César, pues un poco parecía cumplir eso, pero en realidad se amortiza. Es que ha habido un dato ahí, que en realidad se amortiza muy pronto. O sea, no se llega, durante todo el funcionamiento de ese poblado, no está en uso esa balsa que hemos mostrado, está en uso solamente al principio, luego ya deja de utilizarse. Luego debían encontrar, es verdad que hay una fuente que está como a 1 kilómetro de distancia del poblado, que aún hoy existe, y luego hay muchos pequeños arroyos estacionales que no sabemos si funcionarían mejor. Y también siempre nos queda el medio yacimiento sin excavar. Entonces, como Murphy es así, pues no sabemos si realmente... Pero no parece. No parece, yo creo que no hay nada de ningún tipo. Aquí lo principal fue elegir el cerro por su posición y su control, y no tenía agua, pero bueno, supongo que tendrían almacenamiento en tinaje y todo eso, pero no esperamos encontrar ningún tipo de pozo, porque además es un pozo es un cerro que está a 314 metros sobre el nivel mar, y el nivel freático tiene que estar bastante profundo, o sea que tendría que ser un pozo bastante... Tú te refieres a las motillas y todo eso, ¿no? Sí. Claro, pero eso está en el fondo de los valles, en el nivel freático, no están en un cerro elevado, su función es diferente. Sí. Y no esperamos encontrar nada de eso. También pasa una cosa ya solo digo eso, que el yacimiento, cuando hay un momento en el Calcolítico y el paso a la Edad del Bronce que se habla mucho de una serie de conflictos que pueden estar desembocados, entre otros factores, por la sequía. Pero nosotros, este fortín desaparece antes de que empiece o a los inicios, de ese proceso. O sea, estamos en la primera mitad y desaparecemos a mediados. Luego, todavía sí se supone que hay agua. Bueno, pues yo creo que ya son horas. Muchísimas gracias a los ponentes, magníficos ponentes, César y Lila. Gracias por esta gran intervención y nuevamente gracias al público, a la Asociación de Amigos del Museo. Les emplazo de aquí a una semana, el próximo miércoles, a escuchar otra conferencia que también espero que no les deje igual. Más tarde, cuando hemos cambiado de un momento a otro, de la contemporaneidad a la prehistoria, pasaremos de Europa al otro lado del charco. Les invito por favor a que vengan a la siguiente charla que hablará sobre la arqueología en el Amazonas, y les invito para entonces. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.